Quiero amar y vivir tu palabra. Quiero amar y vivir tu palabra. La segunda carta de Pedro está dirigida a la misma red de iglesias que la primera carta de Pedro, y probablemente fue escrita desde el mismo lugar en Roma. Pedro ha entendido que morirá pronto, y la evidencia que tenemos de la tradición temprana dice que Pedro fue ejecutado por las autoridades romanas durante el reino del emperador Nerón. Así que esta carta es como el discurso de despedida de Pedro. Él inicia ofreciendo un reto final, que los seguidores de Jesús deben ser personas que nunca dejen de crecer. Y a esto le siguen dos advertencias finales acerca de un número creciente de maestros corruptos que están haciendo que los cristianos en estas comunidades de iglesia se desvíen. Primero, por su manera corrupta de vivir, y segundo, por su teología distorsionada. A lo largo de la carta, Pedro está combatiendo las acusaciones que estos falsos maestros han hecho contra él y los otros apóstoles. Y el objetivo de Pedro es restaurar la confianza y el orden a estas comunidades de iglesia. Así que Pedro inicia recordándoles a estas iglesias que a través de Jesús, Dios ha invitado a las personas a participar de su propia naturaleza divina. Esto es, a compartir el amor y la vida eterna de Dios. Esto es completamente asombroso y requiere una respuesta de por vida. Recibir este regalo significa un compromiso a desarrollar los mismos rasgos de carácter que distinguen a la propia naturaleza de Dios. Aquí, Pedro lista 7 rasgos que deben procurar, y el último abarca y corona todos los demás. Es el amor, el cual, de acuerdo a Jesús, significa dedicarte al bienestar de los demás, no importa cómo respondan o qué tan costoso sea. Amar, de acuerdo a Pedro, es compartir la misma vida de Dios. Pedro luego declara el propósito de la carta, que es el funcionar como un monumento a su enseñanza para que pueda ser transmitida a las siguientes generaciones, ya que no le queda mucho tiempo para estar ahí personalmente. Así que, antes de morir, él quiere abordar estas objeciones y acusaciones que están siendo hechas por los maestros que distorsionan las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. De manera que Pedro primero aborda una acusación repetida por los escépticos presentes y futuros, en el sentido de que él y los apóstoles simplemente inventaron todo esto de que Jesús se levantó de los muertos, que es el Rey del mundo y que Jesús en realidad no volverá. Así que Pedro ofrece su testimonio ocular sobre el poderoso momento en el que Jesús se transfiguró en la montaña. Recuerda la historia en Marcos capítulo 9. Los apóstoles vieron a Jesús como el Rey exaltado y su resurrección significa que Él está vivo como Rey y regresará un día para rescatar al mundo. Así que el futuro regreso de Jesús para traer el reino de Dios cumplirá todo lo que las antiguas escrituras han estado señalando. Las palabras de los profetas del Antiguo Testamento no son fantasías fabricadas. Es a través de las palabras humanas de la Escritura y a través del Jesús humano que Dios mismo nos ha hablado. Pedro luego continúa para lidiar con las amenazas que levantaron los líderes corruptos en la iglesia y se enfoca en otras objeciones que ellos plantearon. Primero, estos maestros niegan la idea de una rendición de cuentas final, donde Dios va a ser responsable a todas las personas por sus decisiones. Y esta negación, convenientemente, permite a los maestros ignorar la enseñanza de Jesús acerca del dinero y el sexo, porque están haciendo mucho dinero al enseñar en las iglesias, sin mencionar el hecho de que están teniendo sexo casual. Pero Pedro le recuerda a los lectores que Dios puede responder a la rebelión con su justicia, y lo hará. Él recuenta 3 ejemplos antiguos de cuando Dios hizo eso. Primero, él menciona la historia de los hijos de Dios en Génesis 6, como fue interpretada en una popular obra judía de aquel tiempo, llamada Primera de Enoc. Primera de Enoc dice que los hijos de Dios son ángeles rebeldes que cruzaron la línea y se acostaron con mujeres, ganándose el juicio de Dios. Pedro luego habla de la historia del antiguo diluvio y después de la historia de Sodoma y Gomorra. En cada caso, hubo una rebelión que llevó al juicio divino. Pero Pedro dice, Dios siempre fue fiel en liberar a su pueblo y utiliza la historia de Lot para poner un ejemplo.